Hola, distinguida y apreciada audiencia. Luego de una larga separación, Mariela Molina, quien les habla, le da las gracias luego de que las circunstancias han dominado al yo, como decía el gran filósofo Ortega y Gasset. Hoy vamos a dedicar este conversatorio, que sería el número 70, a virtuosos de la guitarra. Ellos son Agustín Barrio, más conocido como Mangoré, Francisco Tárraga, español, y Andrés Segovia. Antes debo decir algunos comentarios y agradecerles, antes que nada, las más de 7.200 visitas que hemos recibido, que en realidad es un honor porque ustedes son el alma de esto, ¿no? Sin ustedes no sería posible esto. Y 7.200 visitas al promedio que hacemos es años y 7 meses dedicados a ver esto. Es un honor y en realidad un agradecimiento. Y hablando de agradecimiento, debemos hacerlo a los que enviaron mensajes. Carmen Luisa Fernández, esto motivado a los músicos extravagantes y excéntricos, nos dice: como siempre, conversatorio interesantísimo y la música muy conmovedora. Felicitaciones. Amalia López, una nueva suscriptora, dice: clase magistral en primera fila. Víctor Arajo, siempre consecuente, habla cuestiones de Bolívar y Miranda, que sería largo, pero gracias, Víctor. Luis Soto hace alusión a lo interesante de la batuta y habla como él lleva la efeméride, que es el día del odontólogo, y Katiuska Bae, agradecemos mucho a esta nueva suscriptora, dice: maravilloso conversatorio. Luis Medrano nos dice: it's a pleasure, thanks for sharing. O sea, es un placer, gracias por compartir. Creo que es la mejor traducción, más que difundir. Y Denise Otero, excelente. Cultura es lo que nos necesitamos. En el otro conversatorio sobre Amalia Rodríguez Mosco, George Mescu y Bela Bartok, Luis Soto habla muy bien de todos ellos y hace alusión de las 20.000 visitas. Luego Víctor Alajo dice la universalidad y algunas otras cosas. Maquelis Olivares dice: muy hermoso. Y Amalia López dice: maravilloso, un deleite para el alma. Gracias a ellos. Hace tiempo, como todos ustedes saben, Angela Merkel dejó el poder en Alemania. Esa mujer batió un récord. Lo dejó después de 16 años en 80% de popularidad. ¿Por qué? Es interesante ver. En primer lugar, ella era cuasi burlada por los hombres. Léase George Bush, que le hacía cositas aquí en la espalda, luego le pidió disculpas. O los obesos, que decían: aquí estamos los hombres. Lo que hacía era ella, que lo sentaba en el centro, era primero hablar de última, sabiduría. Y luego ella no se desgastaba en las estériles luchas de izquierdas y derechas, que lo que han hecho es confundir
y cada vez la democracia se pone en entredicho y las autocracias ganan poder. Léase Nicaragua. Toda autocracia miente, y los que están perdiendo confianza en la democracia por esto, pues no ponen alternativas, simplemente pierden confianza. ¿Pero por qué? Veamos a Merkel, y le dejo a ustedes Merkel decía, primero hablaba de último, segundo, ella tenía muy pocas personas en quien confiaba, y entonces lo que hacía era ver de qué forma vencer la crisis, y de acuerdo con ella iba agotando al adversario para bien del contrapeso, y lo logró sin hablar, sin entrar en dimes y directas de izquierda y derecha, y así venció crisis, por mencionar dos, la monetaria de Grecia o la de los refugiados. Hoy, estimada audiencia, que es 9 de noviembre, es el mismo día en que cae el muro que dividía las Alemanias. ¿A quién se debió eso sustancialmente? Sin demeritar, por supuesto, a Gorbachev. De afuera, a Ronald Reagan y a Juan Pablo II. Eso, por supuesto, abrió y quitó el comunismo en toda la Unión Soviética. El conversatorio de hoy lo vamos a iniciar como primero de los biografiados con Agustín Barrios, conocido también como Mangoré, nacido en Paraguay. Esto que van a oír son tres virtuosos de la guitarra. La guitarra es un instrumento cuyos elementos fundamentales, y eso lo vamos a intensificar cuando veamos a Andrés Segovia, la madera que usan, generalmente cedro o roble, el lustre que se usa, eso no tiene menor importancia, es importante. La boca donde sale el sonido, y las 6 cuerdas que antes eran de finas cosas de animales, ahora son de nylon. Hablemos de Agustín Barrios Mangoré, de Paraguay. Agustín Barrios Mangoré va a nacer en San Juan Bautista de las Misiones en 1885 en Paraguay, y va a ser conocido de ahora en adelante con un apodo que no va a ser posible que se quitara, que es Mangoré. Desde los 8 años toca con una orquesta familiar que se llamaba Orquesta Barrio, pero dotado enormemente para la música, se decide por la guitarra luego de alternar con violín, flauta y arpa. En 1898, luego de ofrecer un concierto, se acerca a Gustavo Sosa Escalada, para entonces el profesor de guitarra más importante de Paraguay, quien lo acoge en el Ateneo de Paraguay, y allí comienza a estudiar guitarra clásica, estudiando autores del calibre de Francisco Tárrega de España, o Dionisio Aguado de ese país, Julián Arco también de ese país, o de Fernando Sor de Bélgica. Gustavo Sosa queda tan impresionado que solicita a los padres que lo lleven a la academia en la Asunción, en la capital, para que mejore los estudios, y lo hace con Niccolò Pellegrini, donde además de guitarra estudia matemática y literatura, y en 1917 ya va a ser conocido en todo Paraguay
por los conciertos que ofrecía, y además se une con su hermano Francisco Martín Barrio, que era poeta, y comienzan a hacer una gira de declamación y guitarra. En 1910 se va a presentar una situación corosa y muy exitosa, porque él va a Argentina programando una semana y dura 12 años tocando en Argentina. Vaya éxito. Luego pasa a Uruguay, a Brasil y a Chile. En 1926 va a componer la catedral. Además compone algunos estudios, preludios, madrigales y una obra llamada Las Abejas. Ya comienza a ser calificado como de los mejores guitarristas del mundo. Es calificado como mago de la guitarra. Regresa a Paraguay y se encuentra con una guerra civil. Ofrece algunos recitales, sin embargo, como guerra civil al fin, pues se le hace difícil seguir. Y vuelve a Brasil. Ahí conoce a la mujer que lo va a acompañar toda su vida, de nombre Gloria. Y luego va a hacer un periplo por República Dominicana, Venezuela, Trinidad, Panamá, Salvador, Colombia, Costa Rica, México, Guatemala y Honduras. En Venezuela hay que detenernos porque, al igual que como pasó con los pintores, lo vimos antes en el conversatorio de George Moscou, que como no tenían dinero para salir, y este pintor rumano les enseñó las pinceladas de los impresionistas, pasó lo mismo con la música. Los músicos no tenían forma de pagar los estudios afuera. De manera que ahí es cuando conoce a Raúl Borges, que era un guitarrista, y Raúl Borges toma clase con él. Eso va a ser un efecto multiplicador, porque Raúl Borges, luego de tomar nota de las enseñanzas, va a comunicársela a Alirio Díaz y a Rodrigo Riera, quien va a ser luego músicos internacionales. Ahora oigamos a Alirio Díaz tocando una obra de Raúl Borges con el rostro
de Raúl Borges. Y esto se conecta, y debo hablar en primera persona casi de forma obligada, porque Raúl Borges fue gran amigo de mi abuelo materno Manuel León Soporra. Así describe cómo tocaba Manuel León Soporra una enciclopedia de Ernesto Maglián. Dice: músico dotado de gran intuición y sensibilidad, ejecutaba con gran habilidad la guitarra, lo que lograba acarrear un armonioso caudal sonoro a pesar de no poseer profundos conocimientos teóricos y técnicos. Figura infaltable en todas las reuniones artísticas y sociales, logró enaltecer la guitarra e introducirlo en las sociedades de principios del siglo para convertirle en un nombre mensajero de las expresiones artísticas de una playa de admiradores y diletantes. Enamorado de su instrumento, fue el mejor propulsor. El arrebatarle de las manos de los consuetudinanos borrachistas, él en cambio le dio señoría y nobleza en los hogares criollos. Y así hablan muchas cosas de mi abuelo, guitarra que posee Mariano, mi hermano. Y es curioso cómo se unen las cosas, porque en el tercer recital que ofrecimos del piano, quien les habla, estaba Raúl Borges, Alivio Díaz y Rodrigo Riera, presentes. En 1932 va a viajar a Europa y a Estados Unidos. Tomás Salomón, embajador de México y amigo personal de él, lo invita al Real Conversatorio de Bruselas. De ahí pasa a París, a Berlín y Madrid. Vuelve a Brasil, donde ya lo comienzan a llamar el Paganini de la guitarra de las selvas paraguayas. Lo denominan cacique. Era un hombre culto. Hablaba castellano, guaraní, inglés, alemán y francés. Además que estudió filosofía, teología y poesía. Grabó el primer disco el disco de grabación de la época de 78 revoluciones por minuto, de marcada música folclórica, porque además del barroco romántico y clásico, él marca mucho el folclore. Él se basa en cantos y danzas de América, en la cuenca del Chorú, estilo moxixas, tango, el zapateado, la polca paraguaya, y compuso más de 300 piezas para guitarra, apoyado por personas como Berta Roja, John Williams, Alirio Díaz y otros, ¿no?
en Uruguay pasa a Australia y Jesús Benítez edita varios álbumes. Él era de una personalidad algo excéntrico, ciclotímico y era algo bipolar porque tenía alzas y bajas depresivas y euforia. Era atleta y sufre un primer paro respiratorio en El Salvador. El general Maximiliano acoge a Mangoré para que permanezca en El Salvador cuanto quiera. En 1954, sin embargo, sufre otro infarto y muere, pues. Se entierra en el cementerio de los Ilustres de El Salvador, se crea la Fundación Mangoré, la Asamblea Legislativa declara su tumba monumento nacional, el Palacio Legislativo lo nombra noble artista ilustre del Salvador y en 2011 se crea un concurso para guitarras que hasta lo han ganado hasta chinos y coreanos. El santuario de él por el Ministerio de Turismo de Paraguay lo declara como interés turístico de este genio de la guitarra. Bueno, oiremos una maravillosa obra de Mangoré llamado El Último Trémolo. Bellísima esta obra. Por cierto que
Mi abuelo dejó, Porras dejó en herencia una partitura de Mangoré. Mamá se la regala al mayor de los nietos y él la llevó a una subasta en Sotheby y la vendió en algo así como $3,000. Francisco Tárrega va a nacer en Villarreal, España en 1852 y va a morir en 1909 y sus restos van a reposar en el cementerio de San José de Castelo en Barcelona. Fue primogénito de Francisco Tárrega Tirado y Antonia Eixia y Broch. Fue educado en Valladolid y Castellón. Tuvo un accidente por descuido de la nana, cae en una zanja y se daña la vista. El padre, temeroso de la ceguera, lo lleva a estudiar música para mantenerse y lo hace en Castelo. Allí va al conservatorio luego de Madrid, que estudia composición con Emilio Arreta, y en 1970 va a enseñarle guitarra a Emilio Puyol y Miguel Lobato. Va a conocer, a comenzar a ser conocido como el Zárate, o sea, el famoso violinista español de la guitarra. Ofrece recitales en París y Londres, en Alicante. Al ofrecer un concierto conoce a la que va a ser su esposa, María Rizzo. Luego va de gira a París, conoce importantes personajes y toca en privado para la reina Isabel II en su palacio. Además, le ofrecen para tocar con motivo del bicentenario de la muerte de Calderón de la Barca en el Teatro Orión. Luego va a pasar a Londres, Cádiz, Niza, Mallorca, París. Él va a Valencia, allá va a conocer a Concha Martínez. Era una viuda rica que acoge a este autor y a toda su familia. Le va a brindar una casa en Barcelona donde él va a componer la mayoría de sus grandes obras, entre ellas una hermosa obra llamada Trémolo, Recuerdo de la Alhambra, que escucharemos a continuación.
En Argelia va a componer Dan Zamora. Conoce a Camille Saint-Saëns. En Sevilla, la mayor parte de sus estudios van a ser escritos. A un gran guitarrista y amigo, Tomás Breton-Lesson, va a componer una obra que invitamos a que la oiga, es bellísima, llamado Capricho Árabe. Luego va a escribir Lágrimas, variaciones con danza aragonesa y danza mora. También va a arreglar piezas de compositores como Beethoven, Chopin, Mendelssohn y Schubert. Conoce a Isaac Albéniz y otros artistas y va a interesarse en mantener la tendencia romántica de la época y la va a mezclar con la música popular española. De nuevo repetimos, qué bien salen las cosas cuando se combina el folclore, que ya hablamos del folclore que este hombre se apoya, para generar estas obras tan hermosas. Como dijimos ya cuando estudiamos a Bela Bartok, qué bueno es estudiar el folclore y fortalecer. Bueno, él va a morir en 1909, como dijimos, y va a ser enterrado en Barcelona. Pasemos ahora al que es considerado el más grande guitarrista de la historia. Ustedes juzgarán, Andrés Segovia. Ahora pasemos a hablar sobre Andrés Segovia, que va a nacer en Linares, en Jaén en 1893. Va a morir luego en Madrid en 1987. Él desde niño va a conocer la guitarra en Villacarrillo. Estudia luego guitarra en Granada. Incursiona en el género flamenco de Andalucía, Cádiz y Granada. Va a ser un autodidacta en la forma de ser la guitarra española clásica. Hace su primera aparición pública en Granada tocando una obra de Francisco Targa. Él conocía que la mayoría de los pianistas importantes solían alquilar el piano que ellos consideraban conveniente. Él dice, ¿y por qué no hacerlo con la guitarra? De allí que se va a donde estaba el fabricante de guitarras en Madrid, donde estaba un fabricante de nombre Manuel Ramírez, y allí le alquila una guitarra. Él prueba, ensaya esa guitarra, pero lo que logra es una gran admiración por parte de este constructor de guitarra, quien a su vez era un visionario y vio un futuro virtuoso. En ocasión de esto, y mostrando su admiración, le regala a él la guitarra alquilada. Va progresando en su carrera, entra en mejorar la guitarra y se da cuenta que el volumen para una sala de concierto, especialmente las de gran tamaño, pues la guitarra no alcanzaba el sonido suficiente. Entonces se pone a trabajar con los constructores para mejorar esta y lograr mejor acústica. Para mejorar el instrumento va a estudiar el tipo de madera que logre mejor calidad. Va a aportar, colocar cuerdas de nylon. Va a mejorar la forma de la guitarra para lograr más acústica. Y va a realizar aportes técnicos al instrumento como tañir la cuerda
tanto con las uñas como con la yema de los dedos, poniendo la mano derecha a la vez, de manera que al ponerla en sentido vertical, las cuerdas produzcan un incremento en el volumen. Hecho esto, va a dar una gira mundial hacia Europa, América, en la década de los 20. Al enterarse de cómo tocaba este virtuoso, fíjense, un británico como Cyril Scott, un italiano como Mario Castagnolo, un brasileño como Héctor Villalobos y un español como Federico Monserratero comienzan a componer solo para que él toque música compuesta por ellos. El mexicano Manuel Ponce realiza composiciones tanto para guitarra como para orquesta y guitarra para él. Y llega la Guerra Civil Española, él entonces se muda a Montevideo, Uruguay, va luego a Nueva York y luego va a impartir clases en la Academia de Siena, en Santiago de Compostela, y va a tener discípulos de la talla de Oscar Vidilia, John Williams y Arilio Díaz. Escribe a Azulejo, digamos, en ocasión y recuerdo del bautizo en la Catedral de Jaén, y una de sus guitarras más importantes reposa en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Y en 1962 se crea un museo Andrés Segovia como un legado a Linares, construido en el siglo XVII, ¿no? Se declara como monumento artístico. Andrés Segovia va a recibir numerosas distinciones. En 1970 los reyes de España lo nombran académico de la Real Academia de Bellas Artes en Granada. Por otra parte, el rey Juan Carlos I, como reconocimiento a su contribución tanto a la música como las artes, le da el título de Marqués de Eslovenia. Va a morir en Madrid a los 94 años, longevo. Va a morir de una insuficiencia respiratoria. Él va a contraer matrimonio 3 veces. El primero va a ser con Adelina Portillo, el segundo va a ser con Paquita Madriguera, por cierto, discípula de Enrique Granado, y Emilia Corral Sancho. Él tuvo 4 hijos. Vale la pena destacar que Andrés Segovia Portillo, el primer matrimonio, es pintor, pues. Y Carlos Segovia se dedica a la filosofía e historiador. En 2002 sus restos van a ser trasladados a la casa en Linares. Aquello se va a constituir en un museo en honor a Andrés Segovia, con todo el legado que puede haber dejado este virtuoso, ¿no? Además va a recibir numerosos doctorados, va a haber calles en su nombre. En la ciudad natal hay una escultura en Linares. Vamos a escuchar de él una maravillosa obra escrita por Isaac Albéniz.
audiencia, con esto damos fin a estos tres virtuosos de la guitarra. Y como siempre, Mariela Molina y quien les habla ofrecen su gratitud por habernos permitido ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Si les gustó, eleven el dedo, suscríbanse gratuitamente, que lo único que quiere decir vendrá otro. Activen la campana y envíen los comentarios que siempre nos van a ayudar para mejorar lo que estamos haciendo o lo que ustedes sienten. Y recuerden, el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes que nosotros. Apreciada y respetada audiencia, nos despedimos con mucho cariño y respeto. Hasta luego, hasta un nuevo repertorio y que lo disfruten.